¿Quién es ese muñeco enmascarado, vestido de blanco, adornado con cintas multicolores, que golpea con 2 cachiporras un tamboril de roble con parche de piel de perro? ¿Qué significa esa máscara de ojos repetidamente circundados? Ese cucurucho que la corona, esos cuernos y crines de caballos, esos colgajos, esa cruz que campea en codos, espaldas y rodillas. ¿Qué representa esa figura estrafalaria que se deja agredir por una pedrea de nabos de hasta 1 kilo de peso? Es el jarramplas, símbolo ambiguo de una leyenda ambigua. Trasunto grotesco del San Sebastián asaetado, ladrón de ganado que se enfrenta a las iras del pueblo, chivo expiatorio de la tribu, personificación del mal al que hay que destruir. El Valle del Jerte, un pequeño paraíso en el costado suroccidental de la Sierra de Gredos, al norte de la provincia de Cáceres, toma su nombre del río que nace en Fuente Temprana, al pie del puerto de Tornavacas, brecha natural que enlaza la meseta con Extremadura. Desde el alto del puerto, el valle parece un águila gigantesca anclada en el paisaje, con las alas abiertas, a punto de iniciar el vuelo. La cordillera de Traslasierra, espinazo derecho del valle, está dominada por el Calvitero, la cumbre más alta de Extremadura, con sus 2.395 metros, seguido por el Torreón, el Turmal, la Nijarra, la Campana y Valdeamor. Y al otro lado, en la cordillera de San Bernabé y Tormantos, la Covacha, el Cerbunal, el Pico del Puerto, la Panera, el Pozo y Peña Negra. El río baja precipitándose desde la herida luminosa del manantial hasta la cárcava del valle, recibiendo a derecha e izquierda las hermosas gargantas de Becedas, La Hoyuela, San Martín, La Serrada, Asperones, Las Nogaledas, Valdeinfiernos, Honduras, La Quemá, Los Papúos. En el eje del río, que discurre por el cauce de un viejo glaciar, se alinean los pueblos ribereños: Tornavacas, Jerte, Cabezuela del Valle y Navaconcejo. Y encaramados sobre el valle, del lado de la Solana, el Rebollar, el Torno y Cabezabellosa. Y del lado de la Umbría, Barrado, las Casas del Castañar, Valdestilla, el Cablero y Piornal. El valle tiene hoy unos 15.000 habitantes. Hace 5 siglos, el maestro Rodrigo Alemán plasmó maravillosamente en el coro de la Catedral de Plasencia este mundo de labradores y artesanos, de pastores y de hilanderas. Estas gentes que dicen menuinino, mocín, tiempezuco, hombre Dios, chiquilicuatre, el mi José, la tuda majuana y jigurrio, hurri hurri, machacá, ringurrango, musigatito, mambrú serenao. La arquitectura tradicional, sometida ya a un vertiginoso deterioro, evoca las juderías medievales. En Cabezuela hubo una aljama. En Tornavacas subsiste aún ese recuerdo en la calleja de las Rullas.
La planta baja de la casa alberga la bodega y la cuadra, precedidas de un patio o zaguán enrollado. En la fresca penumbra de las bodegas, bajo los ramos de orégano que cuelgan de las vigas y preservan del fuego, duerme la madre de los vinos de pitarra, oscuros y espesos. De allí sale también la gloria, ese licor dorado que se hace con mosto de uva, alcohol y manzana verde doncella. Algunas viviendas disponen de una planta subterránea, llamada bodegón o sotorriza. En la entreplanta se ubican los cuartos, las alcobas y el corredor o salita. La planta superior o tejabana es una especie de sobrado o desván, situado encima de la planta alta, ocupada por la sala o estancia noble, un par de alcobas y una cocina sin chimenea para que el humo se cuele por la rejilla del sequero, donde se secan las castañas y se ahuman los embutidos. La artesanía de la zona se bate en retirada ante el empuje de la producción industrial en serie. Pero aún quedan bellos oficios como el de este banastero de Tornavacas, José Martín, el Secre, vinculado a dos árboles emblemáticos del valle, el castaño, materia prima de la cestería, y el cerezo, que confía su fruto al frescor del helecho y a las jaulas y cestas que salen de sus manos. La artesanía de tiras de castaño se ajusta a unos cánones estrictos. El tronco del árbol ha de ser cortado en luna menguante, si es posible, en la luna menguante de enero. No es un detalle caprichoso ni supersticioso. Si se corta en luna creciente, cuando la madera tiene savia, puede pudrirse. El folclore popular relaciona bellamente la luna y el árbol. Pensaba que era la luna la que daba en el castaño, y eran unos ojos negros que me estaban alumbrando. El proceso es sencillo, pero requiere habilidad y paciencia. Una vez cortado el tronco del castaño, se le introduce en un horno y se inicia el proceso de extracción de las tiras. Poco a poco va raspando las tiras y creando las formas. El banastero, que solo utiliza una navaja afilada y un hierro para punzar y entrelazar las tiras, comienza por la base del recipiente, recortando los sobrantes de la costana con unas tijeras de podar. Los aros superiores son también de madera de castaño y a veces de sauce, previamente sometida al fuego.
Deshielan las chorreras, amaina el cierzo, crecen los días. La primavera envía sus mensajeros. Primeras violetas, primeros narcisos amarillos, primeras golondrinas. Pero al valle del Jerte la primavera llega desmesurada, desbocándose por la flor del cerezo, con una intensidad y con una belleza indescriptibles. Una blancura tónica, punteada por algún toque rosado, inunda las colinas y las hondanadas. En Japón salen los trenes de las flores hacia los campos de cerezos para admirar su floración escarlata. Un viejo poema japonés, el clásico haiku de 17 sílabas, dice: bajo la sombra del cerezo florido, nadie es extraño. La flor del cerezo, que en Japón simboliza el honor del samurái, porque cae antes de perder su integridad, compite en blancura con las altas nieves, mancales aterrazados que estallan entre marzo y abril, en una explosión de luz, cuando decenas de miles de cerezos florecen ebrios de blancura, enfebrecidos por el ímpetu de la savia. No es un azar que uno de los pueblos de la comarca se llame El Cabrero, o que otro se llame Tornavacas. Estamos en uno de los ramales de las cañadas de la Mesta y en un valle muy rico en pastos. El cabrero de ley es austero en el comer y el vestir. Sabe guardar y respetar la armonía ecológica. Busca los pastos adecuados. Conoce el tiempo de la sal, sabe cuidar las fuentes y sanar el rebaño. Aprende el lenguaje de todo lo que le rodea y lee las cabañuelas en cada nube, maraña y ráfaga de viento o brisa. Desde los 8 o 10 años ha ido dominando el miedo, conociendo el careo, distinguiendo las hierbas malas, aprendiendo a ordeñar y a fabricar el queso, a nombrar a las cabras por su color, su anatomía o su comportamiento. En esta majada de Ejido, en el término municipal de Jerte, 2 hermanos cuidan de su ganado, dando fe de la difícil pero posible continuidad de un oficio duro y monótono, pero que tiene también su belleza. Mientras el hombre saca el ganado del bardo o majada jerteña para llevarlo a pastar, la mujer se dedica a las tareas domésticas: recoger la miel, las castañas y las bellotas, preparar la comida, curtir las pieles, ordeñar y hacer el queso, lavar la ropa, hornear los dulces para los días de San Pedro, San Miguel, San Antonio o San Lucas. El queso de cabra es una de las joyas gastronómicas del Valle del Jerte. Blanco, sabroso, memorable, amorosamente cuidado, con la huella del helecho sobre su masa chorreante. Tras el ordeño, se cuela la leche en un barreño de zinc o de latón. Se echa el cuajo. Se espera que funda. Se remueve la mezcla con las manos. Se saca el suero con un cazo y se va colmando los cinchos redondos colocados sobre un tablero, oprimiendo la cuajada para que escurra el suero. Se sala por un lado y a las 24 horas se vuelve a salar por el otro. Y el queso queda listo.
Plasencia tiene, para quien sabe verla, una magia imperecedera, pero cifra su gloria en sus dos catedrales adosadas, un privilegio que comparte con Salamanca y que da fe del inmenso poder social y económico que ostentaba esta diócesis en la Alta Edad Media y en el Renacimiento. Un poder, un orgulloso desafío que va desde la filigrana del coro de Rodrigo Alemán hasta la suntuosidad del retablo mayor, obra maestra de Gregorio Fernández, o la esbeltez de los haces de columnas que rompen arriba derramándose como un palmeral sagrado. El claustro es el eje que engarza las dos catedrales. Románico en sus columnas y capiteles y gótico en los arcos y bóvedas de crucería, tiene en algunos tramos un claro sabor cisterciense que recuerda el de Santa María de Huerta. La Catedral Vieja, llamada de Santa María, data de los siglos XIII y XIV, en el tránsito del románico al gótico, con 3 naves y claustro. Cuando el Cabildo decidió construir la Catedral Nueva a finales del siglo XV, quedaron destruidos el primitivo crucero, el ábside, las capillas adyacentes y las portadas laterales, pero aún podemos admirar el claustro recoleto y la sala capitular o capilla de San Pablo, síntesis maravillosa y atrevida de estilos. En la Catedral Nueva trabajaron los mejores maestros de la época. Enrique Egas a finales del siglo XV y ya en el siglo XVI Juan de Álava, Francisco de Colonia, Alonso de Covarrubias, Pedro de Ibarra, Rodrigo Gil de Ontañón y Diego de Siloé. Bellísimo ejemplo de la arquitectura religiosa renacentista, esta catedral tiene la melancolía de la obra inacabada y el sueño impetuoso de la obra abierta. La joya más desconcertante y más seductora de la catedral es ese coro que asoma tras la reja plateresca de Juan Bautista Celma, ese bestiario mágico, esa intensa osadía del maestro Rodrigo Alemán, autorretratado en la misericordia de la silla del obispo y en la que preside la ataracea de San Nicolás, el santo navideño de su infancia.
¿Quién era ese tallista prodigioso y desvergonzado, tierno y ácido, posible compatriota del Bosco, osado y genial como él? ¿Cómo logró burlar a inquisidores y beatos criticando agriamente la corrupción y la hipocresía? Debió nacer a mediados del siglo XV en tierras flamencas, quizá en Bois-le-Duc, la cuna del Bosco. ¿Era judío? ¿Encontró en el obispo de Plasencia al cómplice perfecto de su crítica despiadada? Nunca lo sabremos. El coro de la Catedral de Plasencia, tallado todo él en madera de nogal, ejemplo del más puro estilo gótico flamígero, merece un viaje y exige varias horas de contemplación para admirar el maravilloso despliegue de sus taraceas, tallas, pomos, encajes y calados. Los dorsales son una Biblia de nogal que nos van relatando los episodios más notables de la historia sagrada, desde la creación de Eva hasta la venida del Espíritu Santo. Pero es en las misericordias y en los brazos de la sillería donde el maestro desboca su imaginación, derrochando, en palabras de Gómez Moreno, un humor grosero que no se tiene ante lo obsceno e irreverente, aunque interpretado con seductor realismo. Rodrigo Alemán plasmó el mundo de los buhoneros y de los cíngaros, de los pícaros y de los mendicantes. Resumió el lenguaje simbólico de los animales reales y fantásticos. Fundió lo refinado y lo grotesco, lo delicado y lo brutal, lo tierno y lo obsceno. Fue sin duda un hombre de su tiempo, libre y crítico, como Boccaccio, como Fernando de Rojas. Realizó, además de este coro de la Catedral de Plasencia, los coros de las catedrales de Zamora y Ciudad Rodrigo y la parte baja del coro de la Catedral de Toledo, ciudad en la que hizo también 8 pares de alas con 73 plumas para los ángeles de la procesión del Corpus Christi. Este último detalle nos lleva a la leyenda de Rodrigo Alemán como el Ícaro placentino, al constructor del puente que une Plasencia con la Vera y el Valle, al autor de la portada placentina de las Claras, a un hombre universal, como Leonardo, cuya imaginación no tuvo límites. Veletas y cigüeñas, el mundo del aire.
Cuenta una leyenda que, acusado por deudas o por haber dicho que ni Dios podía ni sabría hacer un coro tan perfecto, Rodrigo Alemán fue encarcelado en la catedral o acabó refugiándose en ella huyendo de la justicia. O que el propio cabildo le recluyó de por vida para impedir que repitiera esa maravilla en otra parte. Es el mito de la obra única y perfecta, eco de otra leyenda, según la cual al maestro Mateo le sacaron los ojos para que no repitiera el pórtico de la gloria. Pero el Ícaro placentino decidió escaparse por el aire. Exigió alimentarse únicamente de aves y empezó a realizar cómputos minuciosos, calculando la proporción exacta entre el peso del cuerpo y el peso de las plumas. Descifrado el enigma, se emplumó con ayuda de una resina y a media mañana el hombre pájaro se lanzó al vacío y se mató. La primera versión, fiel al mito griego, dice que el sol derritió la resina. La otra, mucho más mágica pero también más cruel, cuenta que el hombre pájaro cayó abatido por el conjuro de los incrédulos placentinos que le confundieron con un monstruo maléfico. Ambas coinciden en señalar el sitio exacto del desastre, la dehesa de los caballos. Volvamos al mundo de los cabreros. El jugoso queso de cabra, ya cuajado y rebautizado con la sal que lo hace sabroso y duradero, tiene un destino, el mercado de Plasencia, donde competirá con los quesos de la Vera y del Ambroz y con los que suben del sur. Esta plaza mayor, presidida por el bello palacio municipal de arcadas renacentistas y por la figura del abuelo Mayorga que rige sus horas desde el campanario, ha contemplado durante 8 siglos la bulla del mercado de los martes, el regateo y el chalaneo. Al lado mismo de los bellos palacios silenciosos, los gritos, los pregones, el brillo de los cacharros al sol, la filigrana de las joyas populares, el colorido multicolor de las bobinas de hilo, la confusa y sabrosa promiscuidad de verduras y frutas, el aroma de las flores y ramilletes silvestres, los tratos orales que tienen, como en el mundo de la mesta, el valor absoluto de la palabra empeñada, los rostros que transmiten la misteriosa continuidad de las generaciones y sus bruscos matices. Plasencia, situada en la Ruta de la Plata, responde al tópico que la designa como la perla del Jerte. Ciudad noble, leal y benéfica, fue fundada en el año 1180 por el rey castellano Alfonso VIII, ut placea Deo et hominibus, para agrado de Dios y de los hombres. Sede episcopal desde 1189 y cabeza del señorío de su nombre, es el rompeolas de las comarcas de la Vera, el Valle del Jerte y el Valle del Ambrozo de las Granadillas, y domina la cuenca del Alagón. Plasencia abierta y secreta, recorrida o sobrevolada, es una ciudad inolvidable. Nombres evocadores al paso: calle de la Encarnación, calle Blanca, Rúa Zapatería, calle de los Quesos, calle del Rey, Rincón de la Madalena, calle del Verdugo, Plazuela de San Nicolás, calle del Sol, Resbaladero de las Capuchinas, Casa del Deán, Palacios de los Marqueses de Mirabel, de los Carvajal Girón, de los Toledo, Grijalba, Monroy, Trejo, Sánchez de Grimaldo, Galinde, Hospital de Santa María,
Iglesias de San Nicolás, San Esteban, El Salvador, San Pedro, Santo Domingo, San Martín y Santa Ana. Ermitas de San Lázaro, Santa Elena, Cristo de las Batallas, Virgen de la Salud y Virgen del Puerto. Patios y jardines secretos donde maduran el limonero y el naranjo, donde trasmina el aroma del jazmín, donde susurra el agua de las fuentes de piedra y se escucha el zureo de las palomas, el chillido ebrio de los vencejos, el sordo rumor de la ciudad, el sonido de las campanas o el que hacen las cigüeñas al machar el ajo. Del acueducto que traía el agua desde la sierra de Cabezabellosa y El Torno hasta la Ciudadela o Alcázar, se conservan 55 arcos de medio punto, con dovelas regulares y perfectas. Aún ciñen en Plasencia 21 de las 71 torres que jalonaban sus poderosas murallas dobles y sus puertas de acceso: la de Talavera, la del Sol, la Berrozana, la de Coria, la de Trujillo, el Postigo de Santa María. Los cabreros han regresado a la majada y al atardecer vuelven a ordeñar el ganado. Después bajan por el camino, miran el valle que rinde gloria a la noche y se disponen a preparar la cena. La comida es sobria, unos torreznos, unas sopas canas, pero estos pastores conocen bien los recios platos de la tierra. Las truchas, el cabrito a la caldereta, las patatas revolcadas, el picadillo, los morros, la morcilla gorda, las patatas en escabeche rebozadas, las migas, las castañas blancas con leche y esos dulces que animan las fiestas y las bodas: buñuelos, perronillas, huesillos, rizos, platos que van saliendo del alto taller alquímico de las cocinas. La corta floración sucesiva de las 30 variedades de cereza da paso a una nevada de pétalos en los campos y en los caminos. El fragor de las torrenteras va marcando los niveles de una vegetación escalonada. A la sombra de los neveros, el césped de los cernales, el brezo, el piorno,
Un poco más abajo, el robledal persistente y el castañar disperso. En la húmeda tierra parda, algún serval de cazadores, algún tejo, algún acebo. En la mitad de la doble ladera, junto a los prados de fragancia fresquísima, el cerezo y la vid. Y a la vera del agua, el fresno y el aliso, el álamo, el chopo, el olmo, el sauce. El rabel de madera de castaño o nogal, con una sola cuerda, es un símbolo del rico folclore del Valle del Jerte. Un instrumento pastoril vinculado a la transhumancia. Aquí vemos al jertano Faustino Pérez, uno de los 4 o 5 rabeleros que aún quedan en la provincia de Cáceres, construyendo un rabel que lleva, además de la caja y el mástil de una sola pieza, la cuerda tradicional de tripa de gato y el arco. Una vara curvada de castaño, sujeta por abajo con 10 o 12 crines de caballo untados con resina. El rabel de madera, hijo también del fuego, se toca apoyándolo en el pecho, entre el hombro y el pectoral. En realidad es otra reliquia del valle, cuyo rico folclore de jotas, fandanguillos y rondeñas malagueñas prefiere la guitarra o el laúd, acompañados por el almirez, la botella de anís, la pandereta y el calderillo o caldero. A la luz la te comparo. Ahora me llamo otro lado. ¿A dónde la aprendió la rondeña malagueña? ¿A dónde la aprendió? A pie de la orilla al mar, a la tumba de un navío, a la tumba de un navío, ¿a dónde la aprendió? Vengo del molino, vengo de moler, vengo del molino y el agua corre, el agua corre, el agua llega, vengo del molino y la va a tirar. Luis del Toro, un físico y médico del siglo XVI, hablaba del esplendor de los castaños. Un solo árbol vimos cubrir en su cavidad a 10 caballeros armados. Y de la calidad de las cerezas del Valle del Jerte, que mejores no las tienen ni los persas. Los cerezos del valle no son ornamentales, como los japoneses. La flor, tan frágil, esconde un fruto incierto que puede ser arrasado en unas horas por la helada o por la tormenta. La madurez de las cerezas más temprana, la de Alucinio, la de Aragón, la California, marca el comienzo de la cerecera, el tiempo de la recolección, que se prolonga desde finales de abril hasta mediados de julio. Detrás de las primeras van madurando sucesivamente la de Monzón, la de la Casa, la Mollar, la Garrafal, la Gordera, la Jarandilla, la Pico Limón Negro, la Ambrunés, reina indiscutible por su calidad, la Pico Colorado, que es la más resistente, y la Pico Negro. Drupas globosas, aisladas o en racimo, como pequeños corazones que van del rojo casi anaranjado al rojo oscuro casi negro. Cerezas del Jerte, las mejores del mundo,
que dejan en la boca y en la memoria un toque sensual de sabor, tacto y fragancia. Hay que levantarse antes de que las Tres Marías traigan al lucero de la mañana. La arboleda se llena de risas y de afanes. Chicos y grandes, hombres y mujeres, se concentran en la tarea, que debe ser hecha a mano, con paciencia, con mimo, yendo y viniendo al cerezo que va entregando poco a poco su sazón. Los cogedores utilizan las cestas de tira de castaño para depositar el fruto que luego escogen las mujeres sobre un tapiz o cendal. La agrupación de cooperativas del Valle del Jerte comercializa cada año 12 millones de kilos de cerezas, 1 millón de kilos de castaña, 400.000 kilos de frambuesa y 300.000 kilos de higos secos. Son datos que hablan de la intensidad del monocultivo y también del riesgo de apostarlo todo, o casi todo, a una sola carta, teniendo en cuenta que el régimen de propiedad de la tierra es el minifundio. La naciente industria del kirsch y de otros derivados de la cereza está logrando reciclar los frutos rajados o picados que, hasta hace poco, se perdían inexorablemente. El kirsch del Valle del Jerte tiene 42 grados y compite ya con los de Alsacia o el Valais. La historia de esta comarca se cifra en dos actividades esenciales: la agricultura y el pastoreo. El Valle del Jerte, paso natural de la Mesta hacia las llanuras del Tajo, fue siempre una frontera disputada pero difícil, de población escasa y dispersa que, tras la Reconquista, empezó a ser repoblada como parte del Alfoz placentino por agricultores castellanos que se asentaron en las zonas ribereñas y por pastores leoneses que se repartieron los altos bordes de Solana y Umbría. A finales del siglo XIV, la unidad territorial quedó rota con la creación, en 1369, del señorío de Tornavacas, ligado al condado de Oropesa, iniciándose una larga cadena de pleitos con el señorío de Plasencia, que dominaba el resto del valle. Los frecuentes impuestos con que el Jerte gravaba el paso de la Mesta en uno y otro señorío fueron alejando de esa ruta la trashumancia foránea. Quedaron los nombres: Camino Real, El Cordel, La Vereda. Quedó sobre todo la actividad ganadera autóctona, favorecida por el régimen climatológico de lluvias y la riqueza forestal. Encina en las laderas bajas y dehesas, roble, castaño y quejigo en las laderas, matorrales cumbreños, hierbas y pastizales en los frescos collados. ¡Entra con el caballo! La trashumancia genuina, ya en declive, mantiene algunos de sus ritos. La duración precisa de las jornadas con sus altos y sus descansaderos, la geografía exacta de las veredas y de la fuente, la lealtad a la palabra dada.
Ha sido buen acuerdo traer más cosas hoy, ¿no? ¿Vamos a comer algo de caliente? No todos los días. Esto de tanto ya... Que se tome casa. Pero jamón y medio y una cervecilla así, oye, te lo vamos a pasar de vino. Más agua y más vino. ¿No hay que mandar? Ya ayuda. Antiguamente, al final de la primavera y al principio del otoño, los pueblos jerteños veían cruzar rebaños interminables de ovejas que llenaban el aire con sus balidos, haciendo el camino de ida y vuelta desde las serranías del norte a las dehesas del sur. Hoy, el cordel del valle ve pasar, sobre todo, a los vaqueros abulenses que conducen sus manadas de avileña negra ibérica a los pastos de Extremadura, cruzando el puerto de Tornavacas entre el 20 y el 30 de junio. El regreso se hace en otoño por la misma vereda que se utilizó durante siglos. Una vieja calzada romana que bordea el curso del río y que a veces coincide con la calle real de los pueblos. Al pie del puerto de Tornavacas, enlace natural entre el valle del Jerte y del Tormes y el Tietar, los vaqueros hacen la última parada. El vino de pitarra pasa de mano en mano, como un don compartido. Es el premio de una jornada agotadora y monótona. Una última mirada al valle que se dora al atardecer. Al otro lado les esperan la meseta y la noche. En los escalerones que dominan la bellísima garganta del infierno, el tejo denso y tenebroso hunde sus viejas raíces en los canchales, al frescor de los cauces de las torrenteras. Es el símbolo de un mundo que se extingue inexorablemente y cuenta ya sus últimas lunas. El Valle del Jerte, declarado paraje pintoresco, merece y necesita con urgencia la delimitación de sus zonas medias y altas como parque natural, a fin de preservar para siempre su belleza paisajística y la extraordinaria riqueza de su flora y su fauna autóctona, necesitadas de una catalogación exhaustiva. Al mismo tiempo, habría que confeccionar un plan de ordenación y control urbanístico. En otoño, el valle es una deslumbrante llamarada de fuego. Rojos, ocres y dorados revelan, con infinitos matices, la variedad maravillosa de su inmensa arboleda, tocada ya por una melancolía de fin de mundo.
Ya han pasado las fiestas del Cristo y las rondas de los mozos que adornan el macho cabrío con cintas de colores y flor de albahaca. El invierno impone su rigor y su lenta intimidad. Ahí abajo, coronado de nieve, envuelto otra vez por la neblina, queda el valle del Jerte, estremecido por su propia belleza, ajeno a lo que es y a lo que significa, una joya ecológica, una mancha verde en el blanco espinazo de Gredos, como dijo Unamuno.